Estamos con Juliana Calambrogio. ¿Cómo estás, Juliana? ¿Qué tal? Educadora, además concejal de Lima. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, Fabricio. Contenta de estar aquí con tu audiencia. A ver, ayer el premier Adriansen ha dicho que en Lima hay cobertura de internet casi en todos los lugares. Parece que no es así. ¿Te parece si lo escuchamos y empezamos a comentarlo? Por supuesto. Dale. En Lima, sobre todo, Martín, tenemos cobertura en internet en casi todos los lugares, y aquí casi todos, en Lima, casi todos, no puedo decir al 100%, pero casi todos tienen ahora la posibilidad de tener acceso a las clases virtuales. Ministro, ¿Sabes qué, Martín? Yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. En Lima he dicho casi todos, ¿ah? No he dicho todos. En Lima, entonces no estoy alrededor del mintiendo. 70%. Pero te voy a decir una cosa. Ahora vamos a abordar el tema de las protestas que usted está poniendo sobre la mesa, y es fundamental. Pero está diciendo que hay casi una cobertura completa de internet en Lima metropolitana. Yo le reitero, eso no es verdad. Pero además le voy a dar un detalle adicional. Porque si la cobertura en Lima metropolitana... Yo no he dicho que sea completa, yo he dicho que casi todos. Bueno, está entre el 70 y el 80%, pero le doy un dato adicional. Bueno, voy a verificar, 70 y 80 y es un montón también. Sí, como tú dices, no es verdad, tendrías que precisar que es verdad. Sí, y aquí vamos al detalle, que en realidad es lo importante para poder estudiar en casa. Puede considerarse que alguien tiene cobertura si en un hogar de papá, mamá y 5 hijos, el padre tiene su teléfono celular. Solo el padre. Dígame cómo estudian los 5 hijos que se quedaron en la casa. Mira, Martín, yo no dejo de creer que seguramente hay incluso, como tú sostienes, alguna parte de la población en Lima que no tiene internet. Pero sabes que la pandemia nos ha hecho a nosotros todos muy versátiles. Y yo estoy seguro que hemos podido de alguna manera buscar una fórmula para solucionar este problema. Hora punta. Bien, no sé, yo no sé. A ver, Juliana, tú eres mamá de 9 hijos, 2 están en la universidad y tienes que lidiar esta semana con 7 escolares en tu casa. Es decir, 7 CPUs, 7 celulares. A ver, es un problemón. Y tú eres una persona que tiene ciertas comodidades. Imagínate si eso le pasa a una señora en San Gabriel Alto o en Jicamarca. En Pamplona Alta, en Villa María del Triunfo, en San Juan del Lurigancho, sector 15. O sea, efectivamente, ¿no? Una cosa es la cobertura en internet. Que uno tiene un smartphone con datos y tienes cobertura de internet. Eso podemos salvarlo de alguna manera, el hecho de la cobertura a la red. El problema no es la cobertura, el problema es el instrumento electrónico, tecnológico, para poder acceder a las clases remotas. Entonces, primera cosa que hay que analizar con seriedad es que la familia promedio en el Perú, ¿no?, es todavía, gracias a Dios, de 3 hijos por matrimonio o por unión de hecho, ¿sí? Entonces estamos hablando de que de estos 3 hijos, si mamá tiene un celular y papá tiene otro, pues a buena cuenta 2 escucharán clase 1, ¿no? ¿Sí? En el mejor de los casos, como te digo. Y si tenemos más hijos en casa, no hay forma. Y eso asumiendo que mamá y papá van a estar durante las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en casa, si tu hijo tiene clases en el turno diurno. Porque si tiene clases en el turno de tarde, tendrán que estar papá y mamá de 1 a 6 de la tarde. Lo cual es realmente ilógico e irrisible. Nuestro país, que es un país eminentemente emprendedor, donde los padres de familia salen a chambear 6 de la mañana, 5 y media de la mañana y no vuelven hasta las 7 de la noche, sus hijos no se quedan con los teléfonos celulares de sus padres. Con lo cual, adiós cobertura. Y tú lo has dicho muy bien. ¿Cuántos CPU se tendrían que tener? ¿Cuántas laptops? Las tablets famosas de Vizcarra, ¿no? El 1.000.000 de tablets, ¿te acuerdas? O sea, hombre, qué gran cosa hubiera sido si realmente esa política se hubiera cumplido y realmente tuviéramos esa cobertura que no existe. O sea, ese 1.000.000 de tablets ha quedado en el cajón de los olvidos. Ahora hablamos ¿no del $1.000.000 que la COIMA recibe. Imagínate, ¿no? Entonces, allí te vas dando cuenta que esto... Es muy superficial el análisis que hace el Premier respecto de la cobertura. La cobertura no lo es todo, ¿no? La conectividad no lo es todo. Necesitas la herramienta tecnológica para hacer las clases, por un lado. Y lo otro que a mí, de verdad, me parece francamente preocupante es la ligereza con la cual, bueno, los mandamos a virtual. Entonces, el viernes se saca el decreto y se mandan a virtual. Hombre, lo de la PEC lo teníamos hace meses. Sabemos que iba a venir la PEC, sabíamos que teníamos esta cumbre tan importante y por tanto yo creo que esto se debió haber trabajado con una planificación distinta. Tú no le puedes decir a un docente, soy docente, de trancas a primeras, ¿sabes qué? Toda tu programación
de esta semana de la PEC, es decir, de la semana que estamos viviendo, ¿no? La quincena de noviembre, que la tienes planificada desde el mes de febrero, que es cuando se planifica el año escolar, olvídate de lo que ibas a hacer, porque primero te estoy plantando 2 días feriados, 10 días antes o 15 días antes. Y segundo, todo lo que habías tenido planificado para lunes, martes y miércoles tampoco lo vas a hacer, o ya verás cómo lo solventas, porque nos vamos a virtualidad el día viernes por la mañana, porque esa noticia salió y se publicó, no me acuerdo si jueves en la noche, pero era la noticia del viernes por la mañana. Entonces, allí te das cuenta que estamos ante un gobierno que toma las decisiones de manera improvisada y sin planificación. La pregunta del millón es que esto es una cuestión multifactorial muy grave, porque nos han mandado a virtualidad, no porque el foro en sí, de la cumbre de APEC, lo amerite, sino por un tema de inseguridad ciudadana, que es lo que venimos viviendo hace meses. Entonces, el tema es, va a haber inseguridad ciudadana, se avecinan paros, se avecinan huelgas, se avecinan tomas de calle, va a ser inseguro, entonces lo mejor es que es verdad, que está muy bien poner por encima la protección de la vida de los menores y los escolares y que no transiten estos días. Pero ¿te das cuenta cómo la educación termina siendo la última rueda del coche? Juliana Calambrosi está con nosotros, educadora, regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, hablando un poco sobre esto que significa un montón de escolares que no se pueden conectar a clases virtuales por falta de conectividad y también porque simplemente, la decisión de autoridades, Juliana, que parece que no entienden cómo hacer educación. O sea, permítame disentir, no sé si contigo o con las autoridades. ¿Qué tiene que perjudicarse un niño de Supe, de Ancón, de Pucusana, en donde no hay marchas? Evidentemente hay un tema de inseguridad, pero no es una cosa que deban enfrentar, dejar de ir al colegio durante una semana. Hombre, ni un niño de Villa María del Triunfo, de San Juan de Miraflores, de provincia, de San Juan del Lurigancho, de Caraballo, porque es que el foro de la PEC está centralizado en 3 o 4 distritos en Lima Moderna. O sea, tenemos eventos en San Isidro, eventos en Miraflores, eventos en San Borja, en el Centro de Convenciones, y eventos en el Cercado de Lima, ¿sí? Entonces, yo también tengo la misma duda, y es, nos han mandado a virtualidad a todos sin excepción, ¿sí? Y balnearios en el sur no tiene ninguna afectación. Punta Negra, Punta Hermosa, ¿qué tiene que ver? Nada, pero también, ¿no?, justos por pecadores. Y además, yo creo que aquí el gobierno ha fallado porque lo que ha tenido que haber dado creo que es flexibilidad, ¿sí? Lima Moderna, Lima Centro, ¿sí? Probablemente está mucho mejor capacitada en conectividad y en aparatos tecnológicos para que haya una virtualidad al 100%, tanto en colegios públicos como privados. O sea, nadie puede negar que el colegio, por ejemplo, ¿no?, el colegio emblemático Alfonso Ugarte en San Isidro, es un colegio que puede solventar una virtualidad mucho mejor que un centro de educación San Juan Pablo II en Caraballo. Sí, claro, obviamente. ¿No? Entonces, les das la flexibilidad. Y luego, una segunda flexibilidad que también es importante. No es lo mismo la virtualidad en el nivel inicial, que para mí, yo lo que hubiera hecho en el nivel inicial es mandarlos de vacaciones. Tú no sabes lo difícil que es mantener a un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años en una pantalla tan pequeñita, intentando ver que la maestra pinta, rasga, pega en bolilla, ¿no? Y que además necesita el acompañamiento del papá o del hermano mayor o de alguien en la familia para que trabaje. O sea, el inicial realmente no tiene sentido la virtualidad. Exacto. O sea, ¿no? Y además, bueno, los va a tener conectados ¿cuántas? 3 horas, 4 horas, cuando los estudios científicos avalan tremendamente que un niño menor de 2 años no tiene que tener presencia en pantallas y hasta los 8 años no más de 2 horas. Entonces, ¿te das cuenta cómo nos vamos como pisando los callos respecto de las decisiones políticas para el sector educación? Lo he dicho muy bien, las autoridades pareciera que no reflexionan y se han tomado como el atajo más simple, ¿no? Van a haber marchas, va a haber la PEC, no queremos nada, todos a su casa, en detrimento de lo que tú has dicho. O sea, son al final los escolares los que pagan patos. Somos el último país escolero en América Latina. No tenemos comprensión lectora, no tenemos razonamiento matemático, no aprobamos las pruebas PISA. No terminamos de mejorar nuestra calidad educativa y sin ningún reparo, todos a virtualidad, ¿no? Complicado. Y ¿sabes qué? Es algo que también me preocupa, Juliana, que cómo están entendiendo la responsabilidad de educar nuestras autoridades. Porque si tú escuchas, por ejemplo, a un Morgan Quero, ministro de Educación, hoy, que afirma, pero si tenemos todos los libros, tenemos todo el material disponible, o sea,
parecen esos papás que lo único que dan es plata y que se olvidaron del tema educacional en realidad. No, y cuando te dicen cosas como, bueno, aprovechemos este tiempo para estar con los papás y para que haya los chicos tiempo en familia. Y es, señor ministro de Educación, o sea, usted está obligando a los papás que también estén trabajando en virtualidad. Es el que hace trabajo de oficina, que en nuestro país el porcentaje es muy pequeñito. ¿Te parece si lo escuchamos? Escuchamos. Escuchamos a Quero, por favor. Los chicos no van al colegio. Van a hacer sus clases, la mayor parte de ellos, con un celular. Si es que logran conectarse al celular. No. Porque la mayor parte de chicos no tienen laptops ni computadoras. Tienen internet porque los papás tienen celular o porque ellos tienen celular. Pero eso no equivale a ir al colegio. Y la pregunta nuevamente es... nuestro sistema educativo, si usted mismo, todos tienen libros, todos tienen el material educativo disponible. Con esa... Tienen el objetivo que tienen que cumplir, hay que desarrollar distintas investigaciones que son útiles, que son importantes, que tienen que ver además con la importancia de los países, de estas 21 economías que conforman APEC. Señor ministro, ¿se acuerda usted, con todo respeto, cuál es el principal deber de su ministerio? Sí, pero por supuesto. ¿Cuál es? Es dar enseñanza a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Es garantizar derechos. Es su derecho. Yo lo voy a leer supuesto. porque yo no soy Nadie está experta en afectando educación, ningún pero derecho. le voy a recordar al público que es garantizar derechos, asegurar servicios educativos de calidad y promover oportunidades deportivas a la población para que todos puedan alcanzar su potencial. Es la página del Minedu. Sí. ¿Usted cree sinceramente que está trabajando en favor de las personas que usted tiene que defender y cuyos derechos tiene que defender? Porque yo no le discuto la importancia de APEC. Lo que mucha gente discute es la necesidad de que los chicos tengan una educación virtual que no es de la misma calidad que la educación presencial, solo porque hay esta reunión. No, pero por supuesto que sí es útil. Para que vayan También, más rápido los carros de las personas no, pero que van a la también reunión. es útil esa forma de flexibilidad para justamente... Ana, tu opinión, por favor. Yo creo, de verdad que no me gustaría estar en los zapatos del ministro. O sea, yo creo que ni él se cree lo que va diciendo, ¿no? Dar lo educación. Dice, sí, lo dice de manera dubitativa, ¿no? Sí, garantizar el derecho a educación. Perdóname, señor ministro, pero dígame dónde está. Ni siquiera tan elaborado. Responde, dar educación. Dar educación, nada más. No, claro, y es garantizar el derecho a educación y dar la calidad educativa que merecen nuestros estudiantes. Yo, de verdad, lo invito, señor ministro, que vaya a ver si los niños de inicial están teniendo, siquiera, ya no te digo calidad, sino que se están teniendo las clases. Nos habla de los libros, ¿no? Tienen material educativo. Sí, por supuesto. Pero explíqueme cómo un niño de primero de primaria y de segundo de primaria que está aprendiendo todo el proceso de lectoescritura es capaz de hacer solo el trabajo en casa. O con una pantalla. O con una pantalla, ¿no? Donde, ojo, y aquí hay que llegar como al llano. Muchas veces en los colegios nacionales no es que te conectas a una sala Zoom o a un Meet. O sea, esto es el ideal. Normalmente es un grupo de WhatsApp. Exacto. Un grupo de WhatsApp donde ahí les va la ficha para que la resuelvan si Exacto. puedan, imprímanla cuando puedan o como puedan o cópienla en el cuaderno, ¿sí? Escríbanme si tienen alguna duda. Y se acabó la responsabilidad del docente. Juliana, yo una vez estaba haciendo un reportaje en una localidad de Ucayali que se llama Infierno, casi con la frontera con Brasil, un lugar muy alejado, peruano, ¿ah? Y me encontré en medio de una trocha con unas sillas donde habían 3 chicos adentro que se estaban tapando con un plástico por el calor y estaban con los celulares recibiendo clases por WhatsApp. Y yo le digo, ¿y por qué están ustedes acá alejados? Es que aquí es donde llega el internet, muriéndose de calor, etc. O sea, eso es una cosa que se replica en todo el país. En todo el país, ¿no? Y es lamentable, por lo que le digo, y sigo sosteniendo, ¿no? Es una irresponsabilidad muy grande la manera en que se hace política educativa improvisada. Para mí no hay otra palabra que refleje las decisiones del Ministerio de Educación para estos días. Es la improvisación total. Sí. Porque por último, si sabías que tenías la APEC, hubieras movido el calendario de vacaciones, Fabricio, ¿me entiendes? O sea, ¿saben qué? Vamos a correr la semana de vacaciones, les vamos a cortar la semana aquí y no, vulneramos el derecho de educación, no ponemos trabas a la calidad educativa. Y sinceramos las cosas, deporte. ¿no? Exacto, y esto no lo estaríamos viviendo. Claro, pero ni se ha planificado, o sea,
no hay este diálogo intersectorial. ¿Por qué quieres quedar bien? ¿Por qué quieres quedar como el tipo que toma la decisión? No, estás tomando una mala decisión, Sí. hazlo, córtalo por lo sano, que se vayan a vacaciones. Que punto, se vayan a vacaciones y todos vivimos contentos y felices y reprogramamos, pero te das cuenta cómo es que ni siquiera no les preocupa la educación de los chicos, no les preocupa la calidad educativa, no les preocupa garantizar que realmente nuestros estudiantes estén. Las cifras son brutales, 6 de cada 10 alumnos hoy, en estos días, no está recibiendo educación. Y además, no le está recibiendo, sino que no se recupera, Fabricio, no se recupera. Son 3 días que tiramos al agua que son irrecuperables, el tiempo no retrocede. Y luego me dirán, no, pero luego avanzamos más rápido en clase para poder ponernos al día. ¿Sí? Con la misma calidad, con la misma eficiencia, con la misma profesionalidad para que cada uno de mis estudiantes realmente aprenda de manera óptima el objetivo y la competencia que queremos trabajar. O lo hacemos rapidito para poder llenar nuestros papeles burocráticos de que se cumplió, ¿no? El cumplimiento, ¿no? Cumplimiento, o sea, cumplo pero miento al final, ¿no? Entonces es preocupante. No hay forma, y esto no es ahorita, o sea, esto lo sabemos todo el mundo, no hay forma que un país progrese si no es a través de la educación. Tenemos 30 años de crecimiento económico. Nuestra economía es fuerte, tenemos un BCR que ha funcionado muy bien, una moneda solvente. Bueno, pareciera que las cuentas funcionan bien en el país a pesar de todo. Pero como sociedad hemos avanzado, Fabricio. Como sociedad nos respetamos más, trabajamos en común, hay más valores, o todo lo contrario. Hay más robo, hay más sicariato, hay más analfabetismo, hay menos compromiso, hay menos trabajo social. O sea, pasa por la educación. Y la educación es un sector que está altamente ideologizado y que además no se trabaja de manera adecuada. Y que los docentes ganaban poco. Bueno, pues ya no ganan tan poco. Hemos tenido todo un trabajo de políticas públicas para mejorar los salarios docentes. Pero acá no tenemos mejores docentes porque les pagamos más. El tema de la carrera magisterial, que tiene sus altos y bajos porque se filtran exámenes, tenemos docentes sentenciados por terrorismo que entran a dictar clase, tenemos docentes que han tenido muchos abusos o tocamientos indebidos que no son separados a su momento, tenemos un gran lío en la educación. Hay algo que me pareció interesante de la intervención de la periodista que está entrevistando a Morgan Quero en vivo. Ella le lee un poco... La página, sí. O sea, un poco, no sé si la visión de lo que es el Minedu. Y le dice varias cosas. En principio le dice garantizar derechos. Uh-huh. No se habla nada de las responsabilidades. ¿Eh? Se hablan de los derechos, se habla de un poco de impulsar el tema técnico, etcétera, pero no hay la idea de que al niño también tienes que enseñarle a tener... Deberes, ¿no? O sea... Yo siempre lo digo, ¿no? Así como tenemos la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, debería haber la Declaratoria Universal de los Deberes Humanos, ¿no? Porque lamentablemente vemos solamente una cara de la moneda y no se trabaja en la otra. Entonces tenemos lamentablemente niños que crecen y creen que tienen derecho a todo y porque sí, solamente por el hecho de ser niños, que no tienen ninguna contrarresponsabilidad social. Y mientras uno es niño, pues puede vivir así porque tiene una edad madurativa distinta, pero cuando vas creciendo hay una corresponsabilidad con la sociedad, con la familia, con los padres, con la escuela, que son tus deberes ciudadanos, tus deberes en casa, tus deberes como estudiante, tus deberes como persona, pero de los deberes se habla muy poco, en general se habla muy poco, y tenemos pues un gran problema con esta juventud que lamentablemente, te lo digo, yo soy catedrática en una universidad, y cada vez vienen peor. O sea, cada vez los chicos de primer ciclo, que son a los que enseño... ¿Peor en qué sentido? ¿Morales o educativos? En general, Fabricio, ¿no? Creen que un catedrático es igual a ellos, o sea, que yo no he sufrido, yo no he luchado, yo no tengo un mérito para estar donde estoy, y que somos iguales y que por tanto pueden tratarte con irrespeto, pueden exigirte cosas como, pero profesora, no me va a jalar por no entregar los trabajos, mándeme una cosa más. O sea, claro, yo trabajo, como yo, cualquier docente, cualquier catedrático planifica, pero al final te vienen a llorar por nota y te piden que hagas un trabajo extra y les mandes un trabajo de investigación más, una monografía, un ensayo. Es decir, que nosotros tenemos la obligación de sobrecargarnos laboralmente para no jalarlos por su irresponsabilidad. ¿Cómo lidias con alguien así? Poco a poco, hijo, poco a poco, es lo que te toca, ¿no? O sea, al inicio debe haber sido complicado. Lo que pasa es que vienen peor. O sea, hace 6 años o 7 años, antes de la pandemia, teníamos un nivel mucho más grande. Es verdad que están terminando de llegar a las aulas universitarias los chicos que estuvieron los primeros años y los últimos años en pandemia, ¿sí? Y vienen sin comprensión lectora, sin análisis crítico, sin capacidad de organizar información, que creen que el copy-paste
¿no? O el chat GPT es suficiente para hacer una labor de estudio universitario, ¿no? Entonces, enseñarles y transformarles la cabeza es complicado cuando vienen de un sistema educativo en el que han estado inmersos 11 años, que no está cumpliendo ni con darles las competencias ni las capacidades necesarias para enfrentar y afrontar de manera adecuada el nivel universitario. Y luego tienes universitarios que terminan, profesionales que terminan pues muy mal. O sea, ya te digo, no solo académicamente, sino también moralmente, porque se creen con derecho a todo, y con ninguna responsabilidad de vuelta. No tienen ellos ningún deber, ¿no? Oigan, estudien, que sus padres se sacan la mugre por pagar las universidades, que en el Perú no son baratas. Sí, claro. ¿No? No. Mi papá tiene que trabajar y pagármela, ¿no? Bueno, pues y si no, que me pague el sustitutorio, el subsanatorio, el aplazado, el examen que fuera. Bueno, que me voy a verano. Entonces, tú dices, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Y ahí es que donde yo te digo, y retrocedemos. O sea, tenemos 20 años con una economía bastante estable y con un crecimiento económico que realmente se agradece, pero que no se refleja a la par en un crecimiento social de valores y de cultura, ¿no? Lo que pasa es que hemos entendido que ya el solo hecho de... Es bastante feble el pensamiento, ¿no? Que solamente porque hay entrada de dinero se van a solucionar los problemas. No es así. No es así. Y no se entiende la complejidad, ¿no? Y ves a las autoridades que te responden con frescura. No estoy diciendo que todos tengan cobertura, pero el 70 y el 80% ya es bastante. Hombre, no es solo una cuestión de cobertura, es una cuestión de instrumentos tecnológicos, de fichas de trabajo con el profesor y con el docente, de coordinación con las familias. Las familias trabajan y se van. Tú no sabes, tú bien lo has dicho, no es la realidad de todos, pero tú imagínate, ¿no? Estas familias en Pamplona Alta, entre San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, una zona pobre, donde todo el mundo allí sale a trabajar temprano, sí, porque son emprendedores, comercio ambulatorio, comercio de comidas, en fin, ¿no? Se ganan el pan de cada día. Esa familia, ¿no? Ese núcleo familiar, si tiene suerte, está constituido por papá y mamá. ¿No es verdad? Muy bien, amanece el lunes y es, ¿qué hago con mi hijo de 7 años y con mi hijo de 10 años? Porque no lo puedo dejar en el colegio como hacía antes, de 7:30 a 1 de la tarde, que me va a permitir a mí, madre de familia, trabajar la mitad de la mañana para completar el presupuesto familiar. Sí, claro. Pero no puedo dejar de ir a trabajar. Entonces los voy a dejar en casa, solos. Que es lo que normalmente pasa, encargado con la vecina, con la prima, con la tía, con la comadre, con alguien. ¿Sí? Los voy a tener que dejar solos. ¿Tú crees que un niño de 7 años, de 8 años, de 9 años, de 10 años, de 14 años va a tener la responsabilidad suya de coger el celular y conectarse a clase? Francamente, es como creer que esto es el Prado de Heine. Habrán niños que lo harán, habrán adolescentes que serán muy responsables de sus estudios, porque siempre hay, en la viña del Señor entramos todos, pero que sabemos por estadística y por datos que son la minoría, ¿no? ¿Y qué está pasando con la gran masa que están pasando estos días? Permíteme pensar mal. No. Esa vez que que te conté este episodio de Ucayali, los encontré a los chicos, y luego fuera de cámara yo grabé con ellos y todo, visualmente era atractivo, y luego me enteré que había uno ahí por ahí que no estaba viendo las clases, sino estaba viendo páginas para adultos. Imagínate. O sea, nadie te dice a mí que si van a agarrar el celular se van a meter a la clase, ¿verdad? Efectivamente, o se ponen a jugar en línea, o se ponen a ver... en fin, es una herramienta, la tecnología es una herramienta que si no es bien orientada también puede hacer daño. El acceso a páginas para adultos es una cosa... Es fentanilo en imágenes, sí, eso es una droga horrible y para podríamos hablar todo un programa respecto del consumo de la pornografía por los medios electrónicos al alcance de un clic desde un niño de 3 años, que no es el caso, pero sí te das cuenta cómo ha habido una irresponsabilidad, una improvisación en estas decisiones y que además se podían tomar mejores decisiones y planificar mejor porque entienden las autoridades que la educación va primero. Pero no se ha puesto en ese tablero. Totalmente de acuerdo, Juliana. Es la actuación y por lo menos lo que nos ha dejado entrever Morgan Quero con sus afirmaciones y cómo ha tratado el tema en general el Ejecutivo, a mí me ha preocupado bastante porque entiendo que hay gente que no entiende la educación como la entendemos otras personas, ¿no? Creo que en eso no estamos de acuerdo. Muchas gracias, Juliana. A ti, Fabricio. Ha sido muy agradable tu palabra como siempre. Gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a una pequeña pausa.